Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Bueno, estamos hoy, en este día, por la gracia del Eterno, estamos meditando en el Sefer a los Efesios y en el Pasuk 5, Perek 5, Pasuk 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, confesando en forma cantada los salmos, con nuestro corazón a Adonai, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Someteos los unos a los otros en el temor de Mashiach. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la congregación está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto es algo muy importante. Aquí Rab Shaul está tocando un punto muy importante dentro de la organización, dentro de un organismo. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro cuerpo, es interesante porque todo está sujeto a todo. Es decir, cada célula está sujeta al ADN que el Eterno puso, y que todo esto se va desenvolviendo y desarrollando dentro de nuestro cuerpo de tal manera que no tenemos dos narices, no tenemos cuatro orejas, no tenemos sino todo lo contrario, tenemos todo lo que desde el principio de la creación el Eterno puso en la vida, en este tabernáculo que el Eterno nos dio. Por lo tanto, siguiendo un ADN, esto nos habla del principio que toca acá Rab Shaul. ¿Cuál principio es? El principio de la sujeción. Es muy importante, desde luego que es demasiado importante. El principio de la sujeción no puede ser tomado en poco, no puede ser violado, porque entonces se vuelve un caos. Porque entonces hay muchas situaciones negativas que se dan. En el caso, no sé si ustedes saben qué es realmente el cáncer. Pues para los que lo saben y para los que no lo saben, es un desquiciamiento de las células que empiezan a producir, empiezan a realizar situaciones de reproducción no de acuerdo con el ADN. Y esto es lo que causa el cáncer, es decir, células que no son las que ordena el ADN y que por causa de ciertas comidas, por causa de circunstancias y situaciones que han venido a la vida de una persona, causan el cáncer. Desajustan el ADN y consecuentemente las células empiezan a producir células que no son o no debieran estar dentro del orden, o que no están dentro del orden y que se reproducen y consecuentemente eso producen incluso los famosos tumores en el cuerpo, y consecuentemente esto causa estragos terribles, tremendos, porque este cáncer puede estar en los huesos, puede estar en las vísceras, puede estar en los pulmones, puede estar en el cerebro, puede estar en cualquier lado. Y entonces, esto es por esta razón, de un principio importante. ¿Y por qué se toca esto? Para poder explicar y poder valorar el principio de la sujeción. Cuando no hay sujeción, es cáncer en el cuerpo. Cuanto más en el pueblo de Jesús.
Y es interesante porque en la economía del Eterno, recuerden que el Eterno, quien es bendito, estableció ese orden. La mujer debe estar sujeta al varón y el varón debe estar sujeto a Mashiach. Y todo, absolutamente en ese orden, debe estar sujeto al Creador, al único Dios verdadero. Entonces eso es muy importante porque al final del día este orden de sujeción siempre más va a llevar a un orden. La mujer se sujeta a su marido y eso es bueno, correcto, justo, bueno y santo. El esposo no es que está sin autoridad, está bajo la autoridad Mashiach. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos a él. Y desde luego, toda la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, al principio de todo poder, de toda gloria, de toda alabanza, del único Dios verdadero, debemos estar sujetos. Y ese es el principio de sujeción. Cuando no hay esto, se producen entonces, como ya mencionaba yo, los famosos cáncer. Y estos producen y reproducen cosas negativas, malas, así como se produce dentro del cuerpo células que no son requeridas y que causan estragos negativos y malos por haberse generado, así también sucede dentro de la economía o dentro del pueblo de Dios, dentro del organismo. Y Rab Shaul maneja esta metáfora muy interesante al respecto de que nos habla y nos enseña que el pueblo de Dios es un organismo activo y lo es, vivo y lo es, y entonces todos debemos estar sujetos a Hashem, sujetos a Yeshua, y consecuentemente el varón está sujeto al Mesías de Israel, pero la mujer debe estar sujeta a su marido. Entonces el orden de economía que el Eterno establece, y que ese orden es muy importante. Sin ese orden, sin este principio de sujeción, no hay orden, y entonces se vuelve caos y crea muchos conflictos y muchos problemas graves, no solamente para la persona, pero para la familia y para la comunidad, para el pueblo de Israel. Pues somos un organismo. Pensando en eso, nosotros tenemos que reflexionar que no nos mandamos solos. La gran mayoría de la gente quiere vivir su vida como quiere. Y esto crea muchos conflictos porque no se deja guiar o no se guía por la voluntad del Eterno que está expresada en su Torah, en su palabra, en su Dabar. Y entonces esto crea, la falta de expresión crea muchos conflictos, independientemente de las cuestiones sociales y de autoridad que se reflejan en esta falta de sujeción, también causa en la vida de la gente este grave problema de cáncer. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que vivir en sujeción, y esta sujeción debe ser, todos debemos estar sujetos a Mashiach. Y Mashiach está sujeto al Eterno, quien es bendito, pero el Eterno no está sujeto a nadie porque Él es Ribono Shel Olam, es decir, el amo y el dueño del universo. Y consecuentemente, pues Él no está sujeto porque Él es Elohim en esencia, en sustancia, en naturaleza, en divinidad. Y por lo tanto, mis amados, esto nos enseña que hay un orden en la creación y debemos respetarla. Al final del día, esto es lo importante de todo, tener en la mente y en el corazón que tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad
es sujetarnos. Porque si nosotros nos sujetamos, entonces hay orden y llega a haber orden en nuestra vida. Y te voy a decir hasta algo, no te enfermas. ¿Estás escuchando? No te enfermas. Pero si tú empiezas a hacer cosas por tu lado y tomas malas decisiones y todo aquello, no. Y si te llegas a enfermar, el Eterno te sana rápidamente. ¿Por qué? Porque si tú estás honrando al Eterno, el Eterno te honra y te da salud. Y ya saben ustedes que para pedir salud, por ejemplo, si yo estoy enfermo, yo no pido por mí. Y dice la costumbre en la religión, no. En el judaísmo no pedimos por nosotros aunque estemos enfermos, sino pedimos por enfermos que a lo mejor en la misma condición que yo estoy están o más graves, no sé, pero pedimos por ellos, pedimos y rogamos por ellos. Y entonces el Eterno va a traer una bendición, y esa bendición, antes de que lo dé por quien tú has orado y me has pedido, el Eterno te va a agraciar, te va a tener en cuenta y te va a sanar. Entonces, mis amados, esto es algo muy importante y eso es resultado de estar sujetos al Eterno. Vale la pena estar sujetos al Eterno, desde luego. En el caso de Abraham, él se quiso sujetar por voluntad propia al Creador y le fue contado por justicia. ¿Qué decir de David Melech? David Melech, desde que fue ungido, que lo llamó el profeta y lo ungió, Samuel va y lo unge, y entonces él se convierte en el rey de Israel, estando un rey. ¿Cuál rey? Saúl, que era rey. Sin embargo, él no arrebató, aún sabiendo, estaba joven, estaba muy joven, todavía no podía esgrimir, todavía no podía llevar la responsabilidad de un pueblo. Y entonces tuvo que pasar por tiempos de crecimiento, de adquirir sabiduría y entendimiento de la voluntad del Eterno. Pero lo importante en la vida de David es que fue un hombre sujeto. Porque mientras vivía Saúl, nunca se rebeló y dijo, no, pues yo ya soy el ungido y arrímate porque me toca sentar. No, él fue un hombre sujeto a la voluntad del Eterno y esperó pacientemente de que si el Eterno había dicho que él era el rey de Israel y lo ungieron, él tenía que vivir de una manera muy importante ese aspecto de la sujeción. Y esto era muy importante porque se dice que precisamente David fue un hombre conforme al corazón de Hashem. ¿Y esto de qué estamos hablando? Desde luego que cumplió, trató, no fue un hombre perfecto, tuvo sus detalles, como todos nosotros, pero lo más importante de todo es que cuando falló, rectificó y le permitió esto estar en línea con el Eterno y sujeto a Él, porque al final del día entendió que no puede ser que no podía ser lo que Él quisiera, sino tenía que estar sujeto, en este caso, a el Eterno, quien es bendito. Entonces, mis amados, este principio de la sujeción lo trata Rab Shaul de una manera muy bonita aquí, y ya nos dirá como aplicación que la mujer esté sujeta a su marido, porque si no está sujeta a su marido, va a haber caos en el matrimonio y en la familia. Entonces, mis amados, a veces no es tan fácil que la mujer se sujete. ¿Por qué? Porque tiene ideas, y muchas de las mujeres, en la mayoría de los casos, las mujeres son nobles, muy nobles, pero a la medida que pasan los años se torna a veces las situaciones difíciles en el matrimonio, porque ya la mujer, al conocer al marido y al conocer sus debilidades, sus puntos débiles,
Entonces, esto como que le da el ímpetu para tomar decisiones, para determinar cosas sin consultar a su marido, y eso crea muchos conflictos dentro del matrimonio. Y entonces, pues no es la mujer la que toma la decisión, te voy a decir, el que toma la decisión, que debe de tomar la decisión es el varón, porque así lo establece el Eterno, quien es bendito. ¿Y por qué va a estar sujeta a la mujer? Pues va a estar sujeta a la mujer porque debe haber un orden dentro de la familia, dentro del matrimonio, para que funcione. Bueno, mis amados, recuerden, este principio es muy importante. Shalom, shalom.